Hola, vamos a resolver el tipo test del examen de 2024 de mayo, la convocatoria oficial, ¿vale? Y bueno, vamos a por ello. ¿Qué me dicen en el 1? Me dicen, sobre los siguientes compuestos que tenemos aquí, indica la respuesta correcta. Me dicen que ninguno presenta enlaces covalentes, que solo el flúor molecular presenta enlace covalente, que solo el OF2 y el flúor presentan enlaces covalentes y que los tres presentan enlaces covalentes. Bueno, vemos que todo va sobre el enlace covalente. Recordemos que el enlace covalente es un enlace por compartición de electrones entre dos elementos no metálicos, es decir, es entre un no metal más un no metal, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ver qué es lo que tenemos. Aquí tenemos que el litio está combinado con el flúor, ¿vale? Bien, pues vamos a recordarnos, sacar una tabla periódica para que recordéis que los elementos que están a la izquierda por aquí son los metales, perdón, y a la derecha tenemos los no metales. Acordaros que el hidrógeno es un no metal también. Por lo tanto, el litio, tenemos aquí abajo, es un elemento metálico, mientras que el flúor, que lo tenemos como halógeno aquí, es un no metal. Por lo tanto, este compuesto sería un compuesto iónico. En este caso, aquí tenemos el oxígeno, que es un no metal, y el flúor, que es un no metal. Por lo tanto, este compuesto sería un compuesto covalente. Y este de aquí, el flúor 2, el flúor diatónico, pues es el flúor combinado con sí mismo, por lo tanto, también sería un compuesto covalente. ¿Ninguno presenta enlaces covalentes? Es falso, porque tenemos dos que presentan enlaces covalentes. ¿Solo el flúor presenta enlaces covalentes? También es falso, porque tenemos el difluoruro de oxígeno y el flúor, ¿vale? ¿Solo el difluoruro y el flúor presentan enlaces covalentes? Pues esta sería la correcta, porque los tres presentan enlaces covalentes. No, tenemos un compuesto iónico. La segunda pregunta es de termoquímica y me dicen que las entalpías de formación estándar del oxígeno, el metano, el agua y el CO2 son las que tenemos aquí respectivamente. Me dicen que la entalpía de combustión de un mol de gas metano es la siguiente. Vamos a escribir lo primero de todo la reacción de combustión del metano, el metano sabemos que es el CH4, que es un gas. La combustión es la reacción con oxígeno para dar CO2 gaseoso más agua. Lo primero que tenemos que hacer es ajustarla. Por lo tanto, tenemos un carbono, bien. 4 hidrógenos y 2 hidrógenos. Vamos a necesitar poner aquí 2 hidrógenos, lo que me va a generar 2 oxígenos más 2, 4, y por lo tanto aquí tendremos que poner un 2. Vale. Recordemos que la entalpía de reacción estándar se puede calcular con las entalpías de formación. ¿Cómo? Pues haciendo el sumatorio de las entalpías de formación de los productos menos el sumatorio de las entalpías de formación de los reactivos, pero ojo, todo ello multiplicado por sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Aunque me lo dicen, tengo que saber, por si acaso no me lo dijeran, que la entalpía de formación del oxígeno es 0, ¿vale? Por lo tanto, aquí me lo están diciendo, pero lo tengo que recordar. No lo voy a tachar aquí, lo voy a tachar aquí ahora para que lo veáis. Es decir, aquí pondríamos que la entalpía de reacción va a ser igual a la entalpía de formación de CO2 más 2, porque tenemos aquí un 2, por la entalpía de formación del agua menos, abro paréntesis, la entalpía de formación del metano, de CH4, más 2 multiplicado la entalpía de formación del oxígeno. Y esta es la que va a ser 0. Entonces, simplemente ahora lo que hacemos es leer lo que tenemos, los datos. Las entalpías de reacción van a ser igual. La del CO2, que es el último, va a ser menos 394, más 2 multiplicado a la del agua, que es el penúltimo, que es la que tenemos aquí, menos 286, menos la entalpía del metano, que es la segunda, menos 75, ¿vale? Y aquí simplemente tenemos que sumar. Vamos a ver lo que nos da.
nos da una entalpía de reacción de menos 891 kilojulios. ¿Kilojulios por qué? Pues en este caso, por mol, ¿vale? De metano. O por 2 moles de oxígeno, o por mol de CO2, o por 2 de agua. Fijaros que me lo dicen por mol de metano. Cuidado en otros ejercicios, si fuera por 2 y me lo pidieron por mol, lo tendría que dividir por 2, ¿vale? La respuesta, por tanto, sería la C. En el siguiente me dice, si a 500 mililitros de agua a la misma temperatura, el carbonato de calcio, cuyo peso molecular me dan, presenta esta solubilidad, le añadimos 5 por 10 a la menos 3 moles de calcio y 5 por 10 a la menos 3 moles de carbonato. ¿Qué tendremos? Una disolución insaturada, saturada, sobresaturada o sin precipitar. Recordemos que las disoluciones insaturadas son aquellas en las que el cociente es menor que la constante de solubilidad. Cuando una disolución está saturada, el cociente va a ser igual a la constante de solubilidad. Cuando está sobresaturada, pues el cociente será mayor que la constante de solubilidad y sin precipitado es lo mismo que A, es US menor a KS. Recordemos que cuando es insaturada no hay precipitado y todavía podemos añadir más sólido porque va a seguir avanzando y se va a seguir disolviendo el equilibrio hasta que lleguemos a la disolución saturada, que es cuando ya no acepta, todo lo que tenemos de sólido está disuelto, pero una pizca más precipita. Sobresaturada hay precipitado y lo de abajo pues es un poco lo mismo que la A, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacerlo primero? Tenemos que escribir nuestra sal, que es el CaCO3, y tenemos que saber disociarlo. Sabemos que se va a disociar, perdón, que estábamos con uno que se borra automáticamente. Se va a disociar en calcio 2 más carbonato 2 menos. Por lo tanto, mi concentración inicial vamos a verla con lo que tenemos, ¿vale? Pero os voy a explicar una cosa al principio para que lo entendáis un poquito mejor. Y es que si estamos hablando de la solubilidad, que recordemos que la solubilidad es lo que me están dando aquí, ¿vale? Eso representa la cantidad de soluto que en un volumen determinado se disuelve, ¿vale? Y no precipita. Eso es la solubilidad. La cantidad, la concentración de soluto que admite una disolución. Entonces aquí no tendríamos nada y por lo tanto tendríamos una concentración final donde, como estamos con la solubilidad, todo está disuelto, y aquí estequiométricamente me aparecerían S y S, ¿vale? Las concentraciones de este compuesto. ¿Qué me dicen? Me dicen que tenemos un volumen de 500 mililitros, es decir, igual a 0,5 litros. ¿Y qué sabemos? Sabemos que la constante de solubilidad es igual a 6,93 por 10 a la menos 3, pero está expresado en gramos partido litro. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es calcular esta constante de disolución en moralidad, ¿vale? Para lo cual me dan la MR, es decir, me están dando la MR, la tenemos aquí. Vale, yo sé que voy a apuntar aquí arriba, que la MR es igual a 100,1 gramos partido 1. Por lo tanto, vamos a poner 101 gramos es igual a un mol y así ya lo tenemos directamente. La constante de solubilidad es simplemente hacer este cálculo y esto nos da 6,923 por 10 a la menos 5 molar. Ya tenemos la constante de solubilidad, ¿vale? Que os recuerdo que en este caso es igual, aunque no lo vamos a necesitar, a S por S, es decir, a S por S, que es a S al cuadrado, para esta sal de tipo A. ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo que tenemos estas concentraciones, que no están en el equilibrio. Son las concentraciones, donde tenemos 5 por 10 a la menos 3 moles de calcio y son moles, perdón. Moles y de carbonato también lo mismo. 5 por 10 a la menos 3. Si queremos calcular la concentración, lo tendremos que dividir por el volumen, que son 0,5 litros, ¿vale? Es decir,
si dividimos cada uno de estos por 0,5 litros, obtendremos, si hacéis el cálculo, 0,01 y 0,01 molar. Y con ello vamos a calcular el cociente de solubilidad, que es lo mismo que la K sub S, pero cuando no estamos en una condición de equilibrio, es decir, con datos que me dan y me dicen que no estamos en el equilibrio, ¿vale? Por lo tanto, sería multiplicar la concentración de este por la concentración del carbonato, es decir, 0,01 por 0,01, que es 0,01 al cuadrado, y esto ¿a cuánto es igual? Esto me da a 1 por 10 a la menos 4. Simplemente escoger la coma 2 veces más. Este sería el cociente. Pues nada, ahora simplemente nos queda compararlos. ¿Quién es mayor? Pues vemos que este será menos 4 y este será menos 5. Por lo tanto, estamos en este supuesto. Q sub S es mayor que K sub S, por lo tanto, precipita y es una disolución sobresaturada. En la pregunta 4 me hablan de un conjunto de radiaciones de diferentes colores, rojo, verde, amarillo y azul, con las diferentes longitudes de onda, ¿vale? Y tenemos que indicar la respuesta correcta en la que estamos comparando qué energías de estas radiaciones y frecuencias, ¿vale? Entonces, bueno, así para ponernos un poco en contexto, recordar lo que hemos visto en clase, hemos visto el espectro electromagnético, lo hemos definido, hemos visto lo que es la longitud de onda, la frecuencia, etcétera, para poder luego entender la estructura de la materia, ¿vale? Atómica, ¿vale? ¿Y qué teníamos? Pues dentro del espectro visible, las longitudes de onda van aumentando, van disminuyendo desde que vamos desde el rojo hasta el violeta, es decir, aquí la longitud de onda es mayor que aquí. Es lo que me están diciendo, ¿no? Me están diciendo que en el color rojo tenemos esta, el color verde sería esta de aquí, luego tendríamos el amarillo, así, y luego tendríamos el azul, ¿vale? Como veis, va según este cuadro rojo, luego viene el amarillo, que por eso es más grande, es 575, luego el verde y luego el azul. ¿Y cómo trabajamos en clase? Pues trabajamos con estas fórmulas, con la energía, que era igual a la constante de Planck, por la frecuencia. Recordar que la longitud de onda era la distancia entre dos crestas y la frecuencia es la cantidad que pasa esa onda por un punto en un segundo, en una unidad de tiempo, ¿vale? Entonces, claro, esto lo trabajábamos así y luego lo relacionábamos con ¿qué? Con esta fórmula de aquí, que es la fórmula de la velocidad de la luz, que se relaciona con la longitud de onda y la frecuencia. Claro, si esto lo invertimos, ¿vale? Para despejar la frecuencia, que nos queda? Nos queda que la frecuencia es igual a c partido por lambda. Por lo tanto, aquí en esta fórmula lo podemos también introducir, la frecuencia la cambiamos, y en lugar de poner aquí la frecuencia, ¿no? Pues ponemos lo que tenemos aquí, es decir, h por c partido lambda. Y con esto vamos a trabajar, es decir, me hablan de energía, cuando me hablan de energía, estamos trabajando aquí, con la energía. Cuando me hablan de frecuencia, estamos trabajando aquí, ¿vale? Y tenemos que darnos cuenta también que la frecuencia y la longitud de onda son inversas. Vale, entonces, ¿qué me dicen en A? Me dicen que la energía de la roja es mayor que la energía del azul, ¿vale? La roja la tenemos aquí, la roja es de 700, tiene un lambda de 700 nanómetros, ¿vale? Y la azul tiene un lambda de 400 nanómetros. Es decir, a menor longitud de onda, cuanto menor sea la longitud de onda, lo vamos a comparar aquí porque me está hablando de energía, perdón, ¿vale? Cuanto más pequeña sea la longitud de onda, pues menos pequeño vamos a hacer este número y por lo tanto más grande va a ser la energía, ¿vale? Me están diciendo que la energía de la roja es mayor que la del azul, pero claro, tenemos mayor longitud de onda en la roja, por lo tanto es falso, porque hemos dicho que para que si cuanto más pequeña sea lambda, mayor es la energía, ¿vale? Por lo tanto, claro, si lambda en este caso es más pequeño en el azul, mayor será la energía, por lo tanto el azul tiene mayor energía que la roja, falso. Me dicen ahora, la energía de la verde ¿qué energía tiene? Tiene, perdón, la longitud de onda de la verde, el lambda, es 530 y la de la amarilla es 575. Y me están diciendo lo mismo, que la energía de la verde es mayor que la energía de la amarilla. Para que sea mayor, la longitud de onda tiene que ser menor. Como esto pasa, esta de momento es verdadera. Vamos a ver los otros ejemplos
para que nos quede claro también, porque ahora me están hablando de la frecuencia, ¿vale? Me dicen la frecuencia de la azul, recordemos que su longitud de onda es 460 nanómetros. Y me la compara con la verde, que la longitud de onda es de 530. Ahora estamos comparando las frecuencias, que pasa un poquito lo mismo, ¿vale? A menor longitud de onda, mayor frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia del azul es menor que la de la verde. En este caso, ¿quién tiene menor longitud de onda? La azul. Por lo tanto, va a ser la azul, tendrá mayor frecuencia y me dicen que es menor, por lo tanto, falso. Y en el último caso es lo mismo, que nos va a salir falso también. La frecuencia de la roja, la longitud de onda de la roja la tenemos ahí que son 700. Esta es la roja y la otra que me hacen comparar es la amarilla, que la amarilla son 575. Y me están diciendo que la frecuencia de la roja es mayor que la frecuencia de la amarilla, ¿vale? Claro, aquí lo mismo, a menor longitud de onda, mayor frecuencia. Por lo tanto, el que va a tener mayor frecuencia es la amarilla, no la roja. Por lo tanto, va a ser falso. En el siguiente me dicen, dada la siguiente reacción de agua más monóxido para dar CO2 y hidrógeno, para cual la constante de equilibrio a esa temperatura es 0,2, ¿cuál es el valor de la K sub P a la misma temperatura? Suponiendo que se cumple la ley de los gases ideales, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos reacciones de equilibrio, yo siempre os digo que tenéis que hacer varias cosas. Si es fijaros en los estados de agregación, porque tenéis que acordar que ni los sólidos ni los líquidos entran. Y luego siempre os digo, además de que miréis los coeficientes estequiométricos, que calculéis delta de n. Que recuerdo que delta de n son los moles gaseosos de los productos menos los moles gaseosos de los reactivos. En este caso, nos damos cuenta que aquí tenemos 2 menos 2 y esto me da 0. Si esto lo hacéis siempre, pues esta pregunta la contestáis súper rápido, ¿vale? Como veis, es 0. Cuando da 0 pasan cosas. Y una de las cosas que pasan es que la K sub C es igual a la K sub P. ¿Por qué? Porque sabemos que la K sub P es igual a la K sub C por por R por T elevado al incremento de moles. Por lo tanto, como el incremento de moles es 0, cualquier número elevado a 0 sabemos que es 1 y por eso podemos deducir que la K sub P y la K sub C son iguales y por lo tanto sería B, la respuesta correcta. ¿Vale? En el siguiente ejercicio me hablan de números cuánticos y me dicen que entre los siguientes los siguientes grupos de números, ¿cuáles de ellos corresponden a los números cuánticos n, L y ml? N, L y ml. Bien. Y que definen orbitales atómicos con diferente energía. Vale. Vemos que aquí sabemos que la energía la define la letra n, que con que la n sea diferente tendríamos orbitales atómicos con distinta energía, pero tenemos que ver que los números que me dan son correctos. Sabemos que la n puede tomar números enteros, ¿vale? De 1 hasta el infinito teóricamente, pero bueno, hasta el 7 si hablamos de la tabla periódica. Sabemos que L toma valores desde n-1, desde 0 hasta n-1, ¿vale? Por lo tanto, este cumpliría, pero este no, porque va desde 0 hasta n-1. Por lo tanto, aquí tenemos una combinación incorrecta. Lo mismo pasa aquí. Esta combinación es incorrecta porque tendría que ser desde 0 hasta 1, ¿vale? Aquí el 3 y el 2 son diferentes, por lo tanto tendrían orbitales atómicos con diferente energía. El número L en ambos podría ser posible porque son menores que 3 y son positivos. Y la ml, recordad que va desde menos L hasta, pasando por 0, hasta más L. Es decir, en este caso podría ir desde menos 1, desde menos 2 hasta más 2. O sea que 1 está comprendido. Y aquí podría ir desde menos 1 hasta más 1, por lo que está comprendido. Es decir, estos conjuntos de números cuánticos, ambos son correctos y definen orbitales con diferentes energías. Sería correcto y la C sería falsa. Por lo tanto, la D sería falsa. Por lo tanto, la C sería la correcta. En el siguiente me dicen que se prepara una pila electroquímica estándar con los siguientes electrodos. Y me dan el del cobre, el potencial de reducción del cobre y el potencial de reducción del hierro. Y me dicen qué especie actúa
como oxidante y cuál actúa como agente reductor. Recordemos que a mayor potencial de reducción, mayor tendencia a reducirse. Por lo tanto, ¿quién tiene mayor potencial de reducción? Pues este de aquí. Sabemos que el hierro 3 más se va a reducir a hierro 2 más, es decir, ganando un electrón. ¿Vale? Y de paso lo ponemos. Y que el cobre, por lo tanto, se va a oxidar, es decir, el cobre sólido se va a oxidar a cobre 2 más, perdiendo 2 electrones. ¿Vale? Sabemos que esta es la reacción, por tanto, de reducción y que esta es la reacción de oxidación. Y sabemos que el que se reduce es el agente oxidante. Por lo tanto, este de aquí va a ser el agente oxidante. Y el que se oxida es el agente reductor. ¿Qué me dicen en el A? Me dicen que el cobre es el oxidante, el cobre 2, que hemos dicho que es el agente reductor. ¿Ya? Falso. Que el hierro 3 más es el oxidante y el cobre es el reductor. Esta parece que es cierta. Que el hierro 2 más es el oxidante. Nada. Y el cobre 2 más el reductor. Tampoco. Y que el cobre es el oxidante, el cobre es el agente reductor. Tampoco, por lo tanto sería la B. En la 8 es una pregunta de teoría sobre polímeros y me dice que debido a su estructura los compuestos poliméricos elastómeros y los termofijos que tienen en común. Me dicen que pueden moldearse a temperatura ambiente. Pues bien, es verdad que los elastómeros pueden ser flexibles a temperatura ambiente, pero los termofijos no se pueden moldear a temperatura ambiente. Tenemos que aplicar una cierta cantidad de calor y cuando ese calor se quita ya no se pueden moldear. Por lo tanto, sería falso. Pueden recuperar su forma inicial después de deformarlos. Los elastómeros sí, pero los termofijos no. Una vez los hemos deformado, se quedan con esa forma. En las opciones A y B de forma simultánea hemos visto que ninguna de las dos, por lo tanto tampoco, es decir, ninguna de las anteriores. Vale, la pregunta 9 me dice, indica la respuesta correcta. Me están hablando de isomería geométrica, de isomería estructural, efecto isomérico. Vamos a ver un poco para ver qué me dicen, ¿vale? Tenemos aquí este esquema para que lo recordemos mejor y me dicen que la isomería geométrica es un tipo de isomería estructural. Recordemos que la isomería plana o estructural es lo mismo. Entonces, la isomería geométrica sería este tipo de isomería de aquí, que es la facial, ¿vale? Recordemos que vamos a tener isomería geométrica cuando tengamos isómeros cis-trans, que lo tenemos en los alquenos, ¿vale? Que están sustituidos en ambas partes, por ejemplo, este sería cis porque están los dos en el mismo lado, y este es trans porque están en lados opuestos, y luego también eso pasaría con los cicloalcanos, ¿vale? Mientras que la isomería plana o estructural se refiere a cuando hablamos de isómeros de cadena, de posición o de función. Por lo tanto, está mezclando dos cosas. Esto es falso. Son dos tipos distintos de isomería. ¿Vale? Me dice ahora, la libre rotación alrededor del doble enlace da lugar a isómeros geométricos. Tenemos que recordar que el doble enlace no tiene libre rotación. Es un enlace rígido, plano, y no va a girar sobre sí mismo. Por lo tanto, esto sería falso, porque no gira libremente, ¿vale? El efecto mesómero resulta de la resonancia de electrones, es decir, la resonancia, la mesomería, tiene que ver precisamente con eso, con la capacidad de los dobles enlaces, o cuando tenemos una alta densidad electrónica, no hace falta que sea un doble enlace, sino que tengamos pares electrónicos desapareados que puedan cambiar de sitio. Es decir, por ejemplo, la molécula de benceno se ve muy bien, ¿vale? Este par electrónico se puede venir aquí, lo que hace que este desplace a este, que se venga aquí, y este venga aquí, y me genera dos formas mesómeras, ¿vale? Es decir, aquí cambiaría la posición de los electrones. Es decir, esto sería verdadero. Fijaros que la última también es falsa, porque me dice que la isomería de posición, estaría hablando de esta de aquí, es un tipo de isomería espacial, y he visto que no, que es un tipo de isomería plana o geométrica. Las isomerías espaciales son estas que hemos visto aquí, que son la geométrica cis-trans y la óptica, ¿vale? Me hablan de un pH, que tengo que calcular el pH de la disolución, que es reguladora, es decir, de una disolución tampón, que contiene un ácido, el ácido carbónico, del que me dan su K sub A, con esta concentración, y
una sal, que es el hidrógeno carbonato de sodio, que proviene de este ácido con otra concentración. Recordemos que una disolución reguladora es una disolución en la que tenemos un ácido y su base conjugada, en la que cuando añadimos pequeñas cantidades de H más o H menos, pues se mantiene dentro de un rango gracias a esta combinación del ácido con la base conjugada, ¿vale? Y para poder calcular el pH tenemos una fórmula que me dice que el pH es igual a la pK sub A, ojo, a la pK sub A, no a la K sub A, la tenemos que calcular, ¿vale? Menos el logaritmo de la concentración del ácido partido de la concentración de la sal. También encontráis la fórmula al revés, ¿vale? Pero con un signo más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular esta pK sub A partir de la K sub A de este ácido. Recordamos que la pK sub A es igual a menos el logaritmo de la K sub A, ¿vale? Igual que el pH, igual que si el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones, pues la pK sub A es igual a menos el logaritmo de la K sub A. Vale, es decir, esto es igual a menos el logaritmo de 4,45 por 10 a la menos 7. Vamos a sacar la calculadora y ver cuánto es esto. Si le damos a menos el logaritmo de 4,45 exponencial a la menos 7, pues nos da un valor de 6,351, 6,35, ¿vale? Y ya simplemente es aplicar. Diremos que el pH es igual a la pK sub A, que es 6,35, menos el logaritmo. ¿Quién es el ácido? El ácido lo tenemos aquí y su concentración es 10 a la menos 1. ¿Y quién es la base? ¿Quién es la sal? Perdón, la sal la tenemos aquí y su concentración es 10 a la menos 2. Pues nada, sacamos y a esto le vamos a restar menos el logaritmo, abrimos paréntesis, de 1 exponencial a la menos 1 partido 1 exponencial a la menos 2. Cerramos el paréntesis y esto me da 5,35. Es 5,35 y esta sería la solución. En la siguiente pregunta nos dicen indicar la respuesta correcta respecto a la expresión de la velocidad para la siguiente reacción, que está sin ajustar. Así que lo primero que tenemos que hacer es ajustarla y luego ver con cuál coincide, ¿vale? Entonces tenemos una reacción y tenemos el CH4 más CO2 para dar CO2 más agua. Tenemos un carbono, 4 hidrógenos y 2 hidrógenos, aquí lo multiplicamos entonces por 2, ¿vale? Aquí tendremos un 2. Por lo tanto, esto me genera 2 oxígenos más 2, 4. Por lo tanto, aquí tendremos que tener otro 2. Y ahora simplemente vamos a escribir toda la expresión para ver con cuál de todas coincide, ¿vale? Recordar que aquí es ver cómo desaparecen los reactivos a lo largo del tiempo y cómo aparecen los productos a lo largo del tiempo. Como tiene que dar una velocidad media que sea igual, independientemente de que sean reactivos o productos y el coeficiente estequiométrico, tenemos que tener en cuenta, por tanto, los coeficientes estequiométricos. Aquí me ha desaparecido el 2, lo vuelvo a poner, ¿vale? Vale, por lo tanto, cuando tenemos reactivos ponemos que es menos el coeficiente estequiométrico, ¿vale? Por la derivada de la concentración, o sea, la variación de la concentración del metano partido la variación del tiempo, que es la derivada, ¿vale? Esto va a ser igual a menos 1 partido 2, porque tenemos aquí este 2, multiplicado por la variación de la concentración de 2, es decir, la derivada, por cómo varía el tiempo. Esto es 1 partido 1, ya lo ponemos en menos porque es un producto y los productos aparecen, no desaparecen, y sería, por tanto, la concentración del CO2 partido el tiempo igual a 1 partido 2 por lo mismo, el del agua partido la variación del tiempo. Vale, vamos a fijarnos. ¿Qué tenemos aquí? Ahora tenemos aquí el oxígeno. El oxígeno lo tenemos aquí y es 1/2 de la concentración partido del tiempo. Esta parece de momento que es cierta. Vamos a ver si las demás son falsas. El metano tiene que ser negativa, por lo tanto, no. El agua, ¿vale? Vamos a decir que esta es la positiva. Sí, vale. El agua lo tenemos aquí y me parece negativa, tampoco, falso. Y por último el oxígeno es menos 1/2, no menos 2, por lo tanto también es falsa. Es decir, la única verdadera sería la A.
la 12 me dice la reacción entre el monóxido de nitrógeno y el yodo tiene una cinética de segundo orden para el monóxido y del primer orden para el yodo, ¿vale? ¿Cómo cambiará la velocidad de la reacción si la cantidad de monóxido se duplica y la del yodo se triplica? Bueno, lo primero que hacemos es escribir la ley de la velocidad normal. La ley de la velocidad normal nos está diciendo que depende de la constante, como ya sabemos, y de dos concentraciones. Donde me están diciendo que el monóxido es de segundo orden y del yodo es de orden 1. Ya tenemos escrita la ley, ¿vale? Pero ahora vamos a ver qué pasaría, vamos a relacionar esta ley cuando estamos duplicando la del monóxido y triplicando la del yodo, ¿vale? Entonces nada, es dividir estas nuevas ecuaciones teniendo en cuenta que la constante se va a mantener y la velocidad de las concentraciones van a cambiar, ¿vale? Por lo tanto, vamos a decir que V' va a ser igual a la constante, que no va a cambiar. ¿Por qué? Pues estamos multiplicando, duplicando, entonces sería 2, pero ojo que también va a estar al cuadrado, por la del monóxido al cuadrado. Y la del yodo se va a triplicar, aquí ya va de igual porque está elevado a 1, entonces se quedaría así, ¿vale? Por la del yodo, ¿vale? Si dividimos ahora estas dos reacciones, fijaros que se me van las constantes porque tienen el mismo valor, son constantes. Estas concentraciones también se me va con esta se me va con esta. ¿Y qué nos queda? Nos queda que la velocidad es igual a la velocidad prima. Aquí no me queda nada, sería 1 partido 2 al cuadrado, que es 4, por 3. Y 2 al cuadrado por 4 es 3, ¿no? Es decir, sería 1 partido 12. Es decir, si yo ahora este 12 lo paso arriba multiplicando y esta velocidad la paso también arriba, ¿qué me queda? Me queda que 12v es igual a la velocidad prima, ¿vale? Es decir, claro, esto no, vamos a ponerlo aquí, 12v es igual a v', ¿vale? Entonces, esta es la velocidad nueva, que efectivamente se está incrementando 12 veces, es decir, 12 multiplicado por la velocidad antigua va a ser la velocidad nueva. Por lo tanto, se va a incrementar. Además, es que es lógico, porque si estamos aumentando las concentraciones, sabemos que aumenta la probabilidad de choque efectivo y, por tanto, la velocidad. ¿Vale? Vale. ¿Qué tenemos después en el siguiente ejercicio? Me dicen que si el valor de K sub B a 25 grados para este ion es tanto, ¿cuál será el valor de su K sub A si la K sub W vale tanto? Recordemos que la K sub A por la K sub B, es decir, la K sub A de un ácido por la K sub B de su base conjugada, es igual a 10 a la menos 14. Esto es una fórmula que tenemos que conocer. Es igual a 10 a la constante iónica del agua, ¿vale? A la K sub W. Por lo tanto, si me están dando la K sub B, pues podremos saber cuál será el valor de la K sub A, es decir, del ácido, ¿vale? Bien, pues es simplemente aplicar la fórmula, es decir, la K sub A es lo que me están pidiendo y será 10 a la menos 14 partido por la K sub B. Será 10 a la menos 14 y la K sub B la tenemos aquí, es decir, es 1 por 10 a la menos 12. Vale. Y esto es igual a 1 por 10 a la menos 2, que es lo mismo que 0,01, ¿vale? Es decir, la A no es, ¿vale? Esto es 1 partido 100, porque 10 a la menos 2 es 100, es 0,01, es la B, ¿vale? Para que veáis un poco, me han puesto el número expresado de otra manera, pero es lo mismo. En D14 me dicen que cuáles de los siguientes cationes que tenemos aquí reaccionarán con H2S en condiciones estándar. Me dan los potenciales de reducción de todos ellos, ¿vale? Entonces, tenemos este con el que lo tenemos que comparar y con los demás. Entonces, sabemos que para saber quién se va a reducir y quién se va a oxidar, ¿vale? Tenemos que saber que a mayor potencial de reducción, mayor
tendencia a reducirse. Es decir, la especie que tenga mayor potencial de reducción se va a reducir y la que tenga menor se va a oxidar, pero para eso tengo que tener la especie que tiene tendencia a reducirse y la especie que tiene tendencia a oxidarse. Me están diciendo que tiene que reaccionar con esta sustancia de aquí, es decir, esta. Claro, aquí tenemos la especie que tiene tendencia a oxidarse. Recordemos que los potenciales de reducción me los dan en el sentido de la reducción y por lo tanto van hacia la derecha, ¿vale? Bien, pues una vez que hemos sabido esto, sabemos que este tiene 0,14, y como él se va a oxidar, todas las especies que tengan potenciales de reducción mayor a 0,14 se van a reducir. Es decir, este no sería porque es menor. Este sí, es decir, el cobre sí que se reduciría. Este también es mayor, la plata también, pero el magnesio no. Por lo tanto, ¿quiénes tienen tendencia? Pues el cobre 2 más y la plata más estos dos de aquí, porque los demás no cumplen. Y por último me dicen, con respecto a la reacción que me dan, es una reacción exotérmica, porque se libera calor, indicar la respuesta correcta, ¿vale? Entonces fijamos que tenemos un sólido y luego dos gases, ¿vale? Y me dicen, al aumentar la temperatura, el sistema se desplazará hacia la formación de CO. Si aumentamos la temperatura, el sistema se va a desplazar hacia el lado endotérmico, es decir, hacia la izquierda. Por lo tanto, no se va a desplazar hacia la formación de CO. Esto es falso. Al disminuir el volumen de la reacción, el sistema se desplazará hacia la formación de CO. Sabemos que cuando disminuimos el volumen, lo que estamos haciendo es aumentar la presión y el sistema se desplaza hacia el lado de menor número de moles gaseosos. Aquí en este lado, moles gaseosos tenemos 0,5 y en este lado tenemos 1. Por lo tanto, se va a desplazar hacia el lado menor, hacia la izquierda. El sistema se desplazaría hacia la formación de CO, también es falso. Al disminuir la presión total a temperatura constante, cuando disminuimos la presión, el sistema se desplazará hacia la formación de CO, como acabamos de ver aquí ahora. Esto era verdadero. Y por último nos dicen que al disminuir la temperatura, el sistema no se desplazará hacia la formación de CO. No se desplazará, es decir, sí que se desplaza porque recordemos que si estamos disminuyendo la temperatura, se va a desplazar hacia el lado exotérmico, es decir, hacia la formación de CO. Y el enunciado me dice que no se desplazará, por lo tanto también va a ser falso. Y ya estaría el test. Espero que os haya salido muy bien. En caso de que lo estéis practicando para un nuevo examen, que os haya ayudado mucho para prepararlo, ¿vale? Un saludo.